¿Quién no ha oído hablar del apóstol Pablo, uno de los hombres más importantes e influyentes en la era cristiana? Creo que todos, sin lugar a dudas. Pablo, antes Saulo de Tarso, fue un hombre altamente orgulloso de su judaísmo, al que defendía decididamente, convencido que la salvación estaba regida por la meticulosa observancia de la ley de Moisés. Esto lo condujo a un radicalismo violento, con lo que logró que en poco tiempo fuera apodado el carnicero de Judea. Perseguía a los seguidores de Cristo sin descanso, forzándolos a blasfemar contra él, y arrastraba sin misericordia a hombres y mujeres ante los tribunales rabínicos. Él mismo después confiesa y acepta que perseguía a la iglesia encarnizadamente. Pablo se ufanaba de su preparación, de sus conocimientos, de sus orígenes. Creía tenerlo todo muy claro, pero cuando tuvo que enfrentarse a la luz de Dios, descubrió que estaba espiritualmente ciego y transitando por un camino equivocado. El resplandor de la luz de Cristo Jesús, cuando iba camino a Damasco, respirando muerte, barrió de un solo golpe toda la teología basura que Pablo había acumulado en su mente por años. En un abrir y cerrar de ojos se dio cuenta que todo lo que atesoraba en su corazón no era más que estiércol. Consternado, rueda por el polvo y cuando se levanta, aunque tenía sus ojos muy abiertos, descubre que no veía absolutamente nada, aprendiendo en ese instante que cuando nuestra naturaleza carnal choca contra Dios, ésta es pulverizada totalmente. En medio de su asombro y del resplandor que lo rodeaba, temblando incontrolablemente, buscando en lo alto al que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», con un nudo en la garganta apenas sí alcanza a musitar: «¿Quién eres, Señor?», es decir, «No te conozco». Y el Señor se presenta: «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Y Saulo, un hombre enérgico, seguro de sí mismo, independiente, que hacía lo que bien le parecía, lanza una segunda pregunta, donde nos muestra que entendió ipso facto que ya no era el amo de su propia vida. «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Una visión celestial bastó para cambiarlo todo y llevarlo a comprender que ahora Cristo Jesús era quien daba las órdenes. Con sus palabras expresó: «Ahora tú eres mi dueño, te pertenezco, tú mandas, dime qué tengo que hacer y solo te obedeceré. Me levantaré con las pocas fuerzas que me quedan y haré lo que tú me digas». Lo más fácil para el Señor era haberle dicho qué hacer, pero para acabar de doblegar su orgullo tan solo le ordenó: «Levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué hacer». Dios le estaba enseñando a Pablo que las cosas de ahora en adelante no eran a su manera, sino a la suya. Y para un hombre enseñado a que todos hacían su voluntad inmediatamente, no era fácil una respuesta de que esperara. ¿Cuánto? No lo sabía. Cuando estamos en la carne, se nos hace imposible esperar. Es por eso que tomamos tantas decisiones apresuradas que nos meten en problemas, unas veces, y otras que nos conducen al fracaso. Abraham, el padre de la fe, no supo esperar y eso ha traído nefastas consecuencias hasta nuestros días. En esta parte del relato vemos a un Pablo desvalido, contrario a lo que quería en su soberbia mostrar a los demás. Dios envía luego a Ananías, un siervo suyo, un total desconocido para Pablo, a quien ordena que le imponga sus manos para que recobre la vista. Ananías va cumpliendo la orden de Dios y saluda: «Hermano Saulo», algo que tiempo atrás seguramente Pablo no hubiese permitido que le dijeran. Le es devuelta su vista, sí, pero no en su totalidad, para que jamás se le olvide quién es la luz.
Allí en ese encuentro ocurre un intercambio. La visión espiritual a cambio de la vista natural, algo totalmente favorable, aunque doloroso para Pablo. Lo primero que nos muestra la visión espiritual es nuestra incapacidad, incompetencia y fragilidad. Nos enseña cuando la recibimos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que ahora hay quien nos ciñe, que es el único pasaporte que nos permitirá poder cumplir el propósito de Dios a cabalidad. En nuestra vida, pues, es lo único que nos introduce en la revelación de Dios. La visión celestial es el todo, si queremos ser eficientes en el llamado, solo que tiene un alto costo recibirla. Ser derribados a tierra por Dios mismo, desde nuestro pedestal, para que recordemos que somos polvo y que no tenemos nada de qué enorgullecernos. ¿Duele? Claro que sí, pero sin ella somos unos perfectos inútiles, pues es la que forja nuestro carácter para poder tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Sin visión espiritual nos pasaremos la vida tratando inútilmente de ser buenos en nuestras propias fuerzas. El Señor lo que busca en cada uno de nosotros es un corazón humillado ante Él y no una cabeza repleta de religión. El conocimiento sin visión nos infla de vanidad. Pablo mismo lo dijo tiempo después: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La visión celestial entonces jamás se podrá comparar a un conocimiento mental sobre Dios, porque es la revelación de Dios dada por Él mismo la que nos transforma. La visión transformó a Saulo y pasó de ser un perseguidor descarriado a Pablo, un siervo indomable lleno de amor por nuestro Señor Jesucristo. La visión celestial es la única realidad interna que permitirá cambiar nuestra vida. El conocimiento sin revelación de lo alto es oscuridad total. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios da la visión celestial para llevarla a los que están en tinieblas, a aquellos que están ciegos, para que vean, no para envanecernos y buscar en forma egoísta el beneficio propio. Es por eso que Pablo en Hechos explica la razón de su llamado. Te he puesto para luz de los gentiles. Si decimos que tenemos visión celestial, pero continuamos pavoneándonos llenos de orgullo, no la tenemos, porque ésta nos va a llevar siempre a levantar los ojos al cielo, no a bajarlos buscando lo terrenal. Bueno, hoy nos hemos asomado un poco a la vida de Pablo, pero no quiero terminar este mensaje sin que miremos la nuestra, para que nos demos cuenta que todos tenemos algo, por no decir mucho del Pablo de antaño, del perseguidor, sin necesidad de cavar muy profundo. ¿Acaso todos no defendemos nuestra verdad por encima de todo? Algo que muchas veces no hacemos con la verdad de Dios. ¿Cuántas veces hablamos a favor de métodos y estrategias que están en contraposición abierta con su voluntad, porque nos parecen a nuestro modo de ver excelentes? ¿Cuántas veces como Pablo no hemos acusado, juzgado y condenado a nuestros hermanos, llevándolos incluso a ser enjuiciados por los demás? Para que haya un cambio definitivo en nuestras vidas, es preciso que venga a nosotros la luz celestial. Para saber si la hemos recibido o no, solo bastará con que nos hagamos esta pregunta: ¿ya pasaste por Damasco? Porque sin Damasco jamás habrá visión celestial.